Muy buenas tardes, amigas, amigos, escuchas de su podcast consentido, el podcast de los cuenteros, el podcast de las cuenteras. El día de hoy, pues, como al final de cada mes, aquí estamos para compartir, para hablar de la narración, de los cuentos, del arte, de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con esto de compartir historias. Y como siempre, pues ya saben, con un invitado, en este caso invitada, muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Calvo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy contenta, Hiram, de verte después de un buen rato que no nos habíamos podido ver. Esta pandemia nos tiene como intermitentes, nos vemos, no nos vemos, nos enteramos, no nos enteramos. Y muy agradecida contigo por invitarme a este podcast, soy fan de este podcast, entonces pues feliz de venir aquí a platicar con todos ustedes. No, igual a mí me da mucho gusto que estés aquí nuevamente, ¿no? Después de tantos meses poder colaborar en algo juntos. Ya ves que pues habíamos estado trabajando, ¿no? De repente en alguna función nos habíamos encontrado, o cuando participé ahí en tu proyecto de FIP del año pasado. El año pasado en FIP estuviste ahí haciendo reseñas de películas. Y ya hablando así de cuestiones más presenciales, así como hoy que estamos aquí cara a cara. Ajá. Me estaba acordando, iba a decir precisamente de cuando estuvimos ahí en Teatro Nai. Ay, claro, antes de la pandemia fuiste, creo que la última temporada la hicimos con ustedes, o la penúltima. Creo que fue la penúltima, ¿verdad? Creo que todavía hubo algo en febrero, ¿no? Cierto. Del amor y de... Cierto. Sí, porque ya en marzo fue que arrancó esto en el 2020. Pero pues sí, ahí estuvimos por lo de... Como estaban esas fechas de octubre, de los muertos, del Halloween, de todo eso. Cierto, con tus cuentos de terror, cómo no, que fueron un hitazo. Tuvimos ahí muchos alumnos de escuelas particulares que se empezó a correr la voz, ¿te acuerdas? Y teníamos, con ustedes empecé a tener mis primeros llenos en sala. Fue una experiencia bien bonita. Ojalá ahora que nos dejen se repita ahora para... Fíjate que me acuerdo que estuvieron alumnas del colegio del Champal. Del Champal, ajá. Del Champal, y luego, en el siguiente año, en el 2020, estuve hablando con creo que era el dueño de la escuela, el director, no sé, tratando de convencerlo para tener funciones ahí en su colegio. Y le decía yo, pues pregúntele a los chavos ahí que nos fueron a ver, ahí creo que eran de la prepa. Ajá. Y lo que nosotros queríamos ir era con los niños de primaria y secundaria. Y ya habíamos asegurado la presentación. Ellos tienen hasta un auditorio ahí bien bonito y todo. Ajá. Y ¡zas! Bueno, pero seguramente todo esto se va a reactivar. Tiene que reactivarse. Sí, ya va siendo así como que se va viendo ahí al final del túnel alguna luz, alguna esperanza. Y bueno, pues ya que estemos aquí, pues ya es algo, ¿no? El año pasado tuvimos algunas entrevistas así, algunas colaboraciones, porque ya había yo empezado con este proyecto y nos agarró la pandemia y tuvimos que adaptarnos. Sí. Y todo así vía telefónica o por Zoom. Pero ya este año pues tenemos la oportunidad de vernos, de estar aquí en el mismo lugar. Que no es lo mismo, ¿estás de acuerdo, no? Yo me acuerdo que igual el año pasado cuando empezaste con este proyecto me hiciste una entrevista telefónica. Sí. Y ahorita ya que me invitaste, híjole, estoy bien emocionada porque no es lo mismo platicar en persona, pues, o sea, definitivamente el contacto humano se extraña y qué bueno que por lo menos ya con sana distancia, pero lo podamos tener. Sí, así es totalmente. Ahorita estamos así como en modo híbrido, ¿no? Porque con la gente que es de aquí, de la ciudad, pues sí los invitamos, pero pues de repente como he tenido de invitado a Murra y a Luz, a Mireya, pues como no estoy saliendo a viajar, claro, pues sí es por teléfono, pero bueno, a lo que venimos, que es a hablar de ti, de tu vida, de tu carrera, de tus circunstancias. Te quisiera preguntar pues lo que le pregunto a todos. ¿Dónde naciste, Adriana? Yo nací en la Ciudad de México. Yo soy chilanga de nacimiento, pero me fui a vivir a Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco, viven mis papás, mi única hermana y su familia, mi sobrino. Y hace 24 años cambié mi residencia aquí a Villahermosa, Tabasco. Tengo que decir que la ciudad en la que más he vivido es en Villahermosa. Entonces yo ya me siento choca de corazón. Estaba platicando con varios invitados, ¿no? De que con mi amiga Angie de Xochimilco me decía que su familia es de Michoacán, que ella nació en Michoacán, pero que ella es xochimilca. Ajá. Y luego Delia, ya ves, que ella es de Costa Rica. Sí. Bueno, de nacimiento es tica y anduvo por medio mundo y ya lleva muchos años en Villahermosa. Que a veces tanto los tabasqueños como los mexicanos o la gente de cualquier lado
pues a veces eres del lugar o a veces te adopta el lugar. Yo digo que la vida te lleva donde tienes que quedar. Entonces digo, para mí, por ejemplo, nacer en la Ciudad de México fue padre porque precisamente como tuve años de mi infancia en la Ciudad de México, tuve mucho contacto con el teatro. Yo sí considero que es una tristeza que en México está muy centralizado todavía en la cuestión teatral, y entonces en provincia, en la época en la que te estoy hablando, que era yo niña, que ya llovió, no era tan fácil tener teatro en provincia. Entonces, por algo me tocó vivir en Ciudad de México y mis papás nos dieron la oportunidad esos años que estuvimos ahí de asistir al teatro, a conciertos, a varios eventos culturales, y de ahí tuve mi primer contacto yo con el teatro, de ahí me enamoré yo en el teatro. Cuando yo me cambio a Guadalajara era una de mis grandes tragedias. Que totalmente llegaba, teatral, una tragedia. Sí, una tragedia porque las obras de teatro llegaban una vez cada 2-3 meses. Ahorita hay mucho más teatro en Guadalajara ya, pero en aquellos tiempos, diría la Biblia, llegaba muy poco teatro. Entonces, yo acostumbrada a que en México la cartelera permanente sí fue como que bien difícil, ¿no? Sí, allá hay obras, pero hasta en el parque de tu colonia sales y hay algo en las delegaciones, en las casas de cultura. Sí, porque además yo nací en el sur de la ciudad, pero viví en Coyoacán. Los años que yo viví en la Ciudad de México fue en Coyoacán. Entonces imagínate ahí el centro de Coyoacán, que es súper padrísimo. Hay teatritos para 10 gentes, ¿no? Obritas de 10 gentes, y están los grandes teatros, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado aumentar, ¿no? Que el Metropolitan, que mucho espectáculo callejero, sí, también. Mucho folclore ahí en la plaza de Coyoacán. Entonces, hasta en el metro, ¿ves? Ahí. Sí, entonces yo realmente tuve mucho contacto de chica con todo eso, y pues por algo me tocó nacer ahí, pero por algo también te digo, acabé aquí en Villahermosa ya. No, ni me lo digas a mí, porque yo cuando llegué a la Ciudad de México, bueno, yo cuento cuentos desde que soy niño. Uh-huh. Yo aprendí por mi familia, sobre todo por mi abuelo. Uh-huh. Pero cuando llego allá, fue así como decir, ¿qué? ¿Esto es un trabajo? O sea, sí, y fue donde dije, pues si esto es un trabajo, esto yo lo hago y esto me gusta, pues esto voy a hacer. Pero claro, si no me voy allá, de otra manera no me doy cuenta, ¿no? Allá, por lo menos a partir del jueves, nada más pones ahí cuentacuentos y ya hay un montón de opciones. Casi todos los cuentacuentos están, si no en la Ciudad de México, en el centro de la República. Uh-huh. Y ya de ahí pues estamos dispersados. Por eso yo creo importante un poquito lo que andamos haciendo por acá, claro, sobre todo de formar gente que haga esto, que cuente. Y bueno, entonces me dices que allá fue como donde sentiste el llamado, ¿no? El llamado mágico del teatro, sí, porque entonces imagínate, yo niña iba al Teatro de los Insurgentes a ver una obra de teatro y era así como que no lo puedo creer, este mundo lo quiero tener yo. Y tuve oportunidad de ver a grandes del teatro en escena. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver a Manolo Fábregas en escena. Con su hijo, Rafael Sánchez Navarro en escena, Enrique Álvarez Félix, entonces Olivia Bucio interpretando Peter Pan. Me tocó ver a todas esas gentes, o sea, para que te decía de la edad que tengo, ya se los dije sin decir mi edad, pero ya, o sea, toda esa gente de teatro me tocó verla, Héctor Bonilla, entonces, Humberto Zurita. Órale. Yo veía mucho, o sea, me tocó ver grandes en el teatro, digo, ahorita también hay grandes, pero pues eso te impresiona, y cuando traes la venita ya así, como que ya la semillita puesta, yo creo que te germina, ¿no? Claro, ¿y estudiaste teatro o...? Mira, realmente tengo que decir que mi formación es tallerística, o sea, siempre lo he dicho, y curiosamente, yo en Ciudad de México nunca tuve ningún acercamiento con el teatro, o sea, no más que como espectadora. Realmente yo empiezo a hacer teatro cuando entro a la preparatoria, pero yo ya vivía en Guadalajara. Entonces entro al taller de teatro del Colegio Cervantes Costa Rica y pues ahí éramos los, ya sabes, ¿no? Clásico, los 10 perdidos de la prepa, ¿no? De toda la generación de 300 y cacho, solo éramos 10 en el taller de teatro y éramos los locos de la generación. Y ahí empecé yo a trabajar realmente todo lo que era expresión corporal, memoria emotiva, Stanislavski, todo lo que de lo que después ya empecé a entender que era pues todo un conocimiento, ¿no? Porque uno piensa teatro, me subo al escenario y lo hago, ¿no? Le echo el feeling. Pero no, ya ahí empecé a estudiar técnicas, empecé a estudiar un poco de teoría, historia de teatro, historia del arte, y ya fueron 3 años de formación, pero realmente en un taller de preparatoria. Y ya de ahí lo dejé muchos años, hasta que estaba ya aquí en Villahermosa, ya muchos años te puedo decir, o sea, estuve en la prepa que es 88, 91 creo, y de ahí yo retomo el teatro aquí en Villahermosa, por ahí de que será
yo creo que como del 2011, ¿eh? 2011, oye, sí pasó un tiempo. Sí, bastante. Que ya entonces yo ingreso aquí al taller de teatro de la UJAT. Aquí en la universidad. Aquí en la UJAT, ajá, por azares del destino igual. Yo tomo un curso, me inscribo para tomar un curso de traducción de textos en la UJAT y veo que tienen taller de teatro, pido informes, me dicen que me puedo inscribir. Dije, pues lo voy a tomar como hobby para mi tiempo libre, para acordarme a través de todo lo del teatro. Y ahí tomo el taller de teatro de 3 años, primero con Ángeles Rodríguez y después con Jaime Olmedo. Entonces, en el lapso de que yo te conocí, porque cuando te conocí fue porque... Bueno, para empezar me mandaste un mensaje ahí en el Facebook. Ajá. Y te dije, ¿qué onda, guapo? Me mandaste un mensaje ahí en el Facebook. Ajá. De que estabas interesada en tomar el taller. Ajá. De ahí creo que pasó un año más hasta creo que sí. Finalmente me preguntaste cuando fue la primera vez que hicimos el taller aquí, que fue 2017. Ajá. Y tú entraste al taller, ¿no? Fueron como año y medio, algo así. Año y medio, yo creo, hasta sí. que ya entraste al taller. Que Ajá. fue por ahí del 2018. Sí, fue hace como 3 años realmente, sí. Entraste en la misma generación que Laura, que Citlalin, ¿no? Que Citlalin, sí, fue 2018, ajá, fue más o menos un año. ¡Qué majo! Y ahí fue donde ya te conocí personalmente. ¿Cómo caíste en eso de los cuentos? ¿O qué fue lo que llamó tu atención? Mira, es que realmente cuando, te digo, yo retomo el taller de teatro en la UJAT como hobby, porque dije, pues siempre me ha encantado y lo voy a retomar como hobby, pero empiezo, como dices tú, empiezo a ver que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y empiezo, afortunadamente, a conocer gente que me empieza a ofrecer, oye, apóyanos con esta obra, apóyanos con este texto, con este evento, y empiezo a trabajar realmente ya de lo que era la cuestión teatral. Y bueno, entonces, la verdad siempre lo he pensado, uno tiene que prepararse, o sea, finalmente, como te digo, yo nunca tomé una licenciatura en teatro ni nada de eso, soy completamente formación de talleres, y entonces dije, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a empezar a hacer un poquito, a pulir, ¿no? Entonces empecé a tomar ya, a retomar talleres de expresión corporal, musicalidad en la escena, en manejo de emociones, bueno, ya sabes, todo lo que se me pasa encima, y veo en Facebook, en las redes mágicas y maravillosas, tu publicidad del taller de cuentacuentos. Yo, desde que tengo uso de razón, igual mi mamá me decía, tú eres buena para contar cuentos. Entonces, yo la verdad es que no sabía bien de qué se trataba el cuentacuentos, pero lo tomo como un complemento a mi formación artística. Y dije, pues voy a aprender técnicas de cuentacuentos para crecer todavía más mi formación. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llego a tu taller y me doy cuenta de que claro que sí es una formación artística, más no actoral como tal? O sea, es escénico, ¿no? Es escénico, pero es otro rollo completamente distinto, ¿no? Que de hecho, fíjate qué chistoso, yo muchos años antes había tomado también formación clown. Que cuando yo retomo el teatro me dice un director, es que tú tienes formación clown y eso también es una técnica de teatral. Yo lo tomé por cuestiones de voluntariado y que me interesaba y formo parte de un voluntariado ahí de Doctores de la Risa, pero después te vas dando cuenta que todo lo que te va llamando de alguna forma te complementa. Y ya cuando llegué contigo al taller, que me acuerdo mucho que yo me presenté y dije, no, pues yo soy actriz de teatro, y así como que me viste con cara de, ahí viene otra que va a querer hacer lo que no es. Ya fue donde me cayó el 20 de que realmente es una formación escénica, una formación artística, pero realmente es una rama totalmente diferente a lo que hace uno en el teatro, y está padrísimo porque entonces como que vas ramificándote, ¿no? Y vas adquiriendo conocimientos. Sí, yo creo que así totalmente no es diferente. Siento que hay, yo tomando talleres de actuación, he aprendido herramientas que me sirven para lo que hago, ¿no? Y yo siento que también, si tomara algún taller, bueno, cuando tomé el taller de improvisación me sirvió muchísimo, claro, para contar cuentos. Ese lo tomamos juntos, ¿verdad? Sí, padrísimo, sí. Sí estabas ahí, ¿verdad? Sí. Estaba el Maestro Chocolate. Maestro Chocolate, varios ahí sí, conocidos. Ajá. Ese talleres de comedia, por ejemplo, de stand-up me han servido. Claro. Pero pues la diferencia es en lo que lo vas a enfocar, y hay cosas que sí haces en lo otro que para esto no aplican. Digamos que es como un complemento, te vas complementando, ¿no? Sí, son herramientas que tomas y pues es todo parte de ser así como más completo cuando estás en el escenario. Y pues yo, pues sí te conocí en el taller de contar cuentos, pero pues ya después he ido conociendo tu trabajo como actriz y como directora. Sobre todo me gusta mucho esa obra de Las Divorciadas, que tuve oportunidad de verla en la muestra estatal de teatro.
Ah, claro, una Sí, función creo muy que en el padre. 2019 estuvo muy padre, estaba llenísimo el teatro, teatro. el auditorio. Y además es una obra divertidísima, muy bien dirigida y son geniales las tres, ¿no? Tanto Alejandra... Es Angie Trujeque, Ándale, Angie, Osiris Villatoro y tú, y yo. por supuesto. Ajá. Sí, es maravilloso y se ve pues el compromiso que tienes ahí con tu personaje, con todo lo que hacen los actores, las actrices. Yo he actuado en mi vida una vez en la secundaria de Angelito en una pastorela. Y muy mal porque yo quería ser el diablo y estaba enojado. Entonces... eras un angelito endiablado. Tú sabrás más que yo sobre todos los detalles, ¿no? De montar una obra de teatro más allá de lo que yo haya leído. Es diferente estar ahí. Pero hablando de estar ahí, pues ya después de varias obras quizá que ya habías presentado, pues te toca tu debut. Como cuentacuentos. No sé si fue o ya habías tenido alguna otra función. No. O fue ese día que nos presentamos ahí que estaba precisamente Laura y Citlalin que contaron sus cuentos. Ya estando en el escenario, ¿qué diferencias notaste, no? O qué diferencias notas aún ahora de estar ahí con la gente, con el público y de presentarles un cuento a cuando les presentas una obra? Fíjate que ahora hasta creo que lo tengo más claro. Fíjate que esto que de contar cuentos sí fue todo un reto para mí. Fue todo un reto porque efectivamente aprendí muchísimo en este taller. Fueron creo que 4 viernes, ¿no? O 5, no 6, me acuerdo. Creo que 6. 6. Ajá, bien intensos, bien padre el trabajo y la verdad sí fue un reto completamente nuevo para mí porque tuve que reinventarme como intérprete. Yo me acuerdo que yo te decía, es que a mí, yo tengo una regla como actriz de teatro, yo actúo, dirijo y produzco. Y generalmente les digo, puedo dirigir y producir sin ningún problema, puedo producir y actuar sin ningún problema, pero nunca jamás dirijo y actúo al mismo tiempo. Me cuesta mucho, más bien es una regla que yo digo, no funciona para mí en teatro autodirigirme. Y entonces cuando entramos al taller de cuentacuentos y tú decías, es que ustedes se dirigen, y yo decía, desde ¿cómo? La dramaturgia, ¿no? Sí, desde entonces para mí me costaba mucho entender y me costó entender, pero con las experiencias que he podido tener, y fíjate, curiosamente, creo que esto que te voy a contar surgió de cuando estuvieron ustedes en ahí. Ahí cuando estuvieron en ahí, yo pude ver, pues varias veces pude entrar a ver sus funciones y entendí que la narración oral es una transmisión propia del texto. Finalmente creo que eso es lo que me hacía ruido. Cuando yo dirijo, por eso no me gusta autodirigirme, porque la visión del director es desde afuera, lo que tú estás viendo del texto, tratas de manejarlo y moldearlo a los actores que tienes en escena, ¿no? Esa es la función básica de un director. Por muy buena onda que sea, el director siempre va a querer llevar a los actores a donde él está viendo las cosas. Y en la narración oral, ese es el chiste, que tú como narrador, como cuentacuentos, lleves ese texto que tú estás contándoles desde tu misma perspectiva, desde tu interior. Y es padre porque entonces tienes mucha libertad, no estás pensando en qué matiz te va a dar el actor, o que si va a lograr o no va a lograr emoción, o sea, no estás pensando desde fuera, estás pensando desde adentro, y entonces es muy bonito porque tú puedes darle al texto todo ese sentimiento que a ti realmente te está dando. Si tú lees un cuento, hay N,000 interpretaciones, pero la tuya, pues es la que mejor vas a poder contar. No vas a contarla desde la perspectiva de Gibran o de Citlalin o de quien me quieras decir, ¿no? Las voy a contar desde la perspectiva de Adriana. Y lo podemos contar los tres, y los tres vamos a dar una narración absolutamente distinta. Y creo que ese es el encanto de la narración oral, esa intimidad que le das al texto y esa entrega que le das para contarlo desde tu muy personal perspectiva. Qué interesante, ¿no? Qué interesante eso que estás planteando, porque pues yo lo trato de decir siempre, pero obviamente verlo desde el ojo de alguien que tiene la formación actoral y que ha entendido de qué se trata esto también, y que ahora también es una narradora, es yo he visto tu trabajo también contando, quizá no he estado en persona, pero he visto tus videitos y digo, ay, está bien divertido, está bien entretenido, y cómo interactúas con la gente. Y bueno, escucharlo pues comprueba muchas de las hipótesis que yo me he generado al estar trabajando como instructor de los talleres con actores, con actrices. Yo lo que les he dicho, igual que a ti como te lo dije, necesitan otro grado de compromiso, porque
Eso me lo dijo el maestro Germán Argueta. Siempre aquí lo mencionamos y siempre me dicen, pues ya invítalo, ya lo voy a invitar. Sí. Él lo decía en un taller el que yo tomé donde había actores y actrices igual. Decía que el actor, la actriz que aprende a contar cuentos, pues ya trae todo el bagaje, trae todas las herramientas, trae todo el conocimiento. Pero tiene que entender que esto es algo diferente. Así es. Y si se aplica y si entiende todo lo que tú me acabas de decir, pues los actores, las actrices son los mejores cuentacuentos. ¿Sabes qué nos puede a los actores, a veces creo cuando es la narración oral, el ego o el estar pensando que estás interpretando un personaje? Creo que la narración tiene que ser muy auténtica, muy tuya, no de un personaje. Cuando tú decías hace rato, Divorciadas, en Divorciadas el personaje que yo hago que se llama Xochitl me encanta y es mi alter ego y la adoro, pero es Xochitl, no es Adriana. Entonces todo lo que ella cuenta, lo cuenta desde la visión de Xochitl. Y en cambio cuando yo narro algo, lo debo de narrar desde la visión de Adriana. Y creo que a los actores eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, porque siempre estás muy acostumbrado a interpretar a alguien que no eres tú. De hecho, esa es una regla. No te autointerpretes. No parezcas tú siempre en escena. Sí. Es algo que queremos romper. Así vemos luego muchos actores de cine, de teatro que, otra vez va a salir, no sé a quién poner, otra vez va a salir Samuel L. Jackson, como Samuel L. Jackson, ¿no? Que cuando empiezan a ser ya muy grandes, o sea, muy famosos, muy grandes me refiero no de edad, sino que ya se consagran, es muy difícil que un actor salga ya de ese cuadro que tiene, porque es lo que además le funciona y a lo que a la gente le gusta. Ya muchas veces la gente no va a ver el personaje sino el actor. Pero entonces cuando tú narras, cuando tú cuentas un cuento, tienes que ser tú, no tiene que ser un personaje. No es, o sea, sí tienes que darle vida a esos personajes del cuento, pero no estás contando de repente desde la visión del pajarito o del duende. Tienes que contar tú, Adriana, lo que a ese pajarito o a ese duende les pasó en ese cuento. Como un testigo. Como un testigo, exacto. Entonces yo creo que ese es el escalón que se nos atora a veces a los actores. Sí, claro. Y ya lo último que nos decía Germán ese día es, el que lo entiende esto, pues los actores terminan siendo los mejores contando un cuento, porque tienen ya, te repito, todo el bagaje, esas herramientas, claro, estudios, conocimientos. Pero el que no, y me acuerdo mucho de esta frase, acaba siendo el ingeniero con doctorado que da clases en secundaria nada más por sacar una morrayita. Pues eso se los platico yo a los alumnos, a las alumnas que llegan. Y pues sí me tocan muchos que no sé, como que temen el salir y ser ellos mismos. Ajá. Temen el ver acá, o sea, al frente, y no el ver acá. Sí. Que de repente eso es como para, sobre todo los que están más acostumbrados al teatro clásico, porque ya ves que la cuarta pared en mucho del posmodernismo y lo moderno se empieza a diluir. Pero muchos ya vienen con sus ideas acá de Shakespeare y eso, y para ellos es como muy choqueante. Sí, romper la cuarta pared. Y dicen, no, pero es que yo me quedé petrificado, dice, y nunca me había pasado, yo he salido en cientos de obras. ¿Sabes qué pasa también? Es muy chistoso el manejo del público, porque cuando tú cuentas un cuento y empiezas a tener esa interacción con el público, que es necesaria, a veces se te puede desbordar, porque entonces el niño de enfrente te empieza a decir, ¡yo! ¡Ah! ¡Sí! Y entonces tú tienes que también tener la herramienta para poder controlar, y muchas veces cuando tú estás acostumbrado a subirte a un escenario, aunque rompas cuarta pared, es muy difícil que en una función de teatro alguien se te suba las barbas o te empiece a contestar, ¿me explico? Va a reír, va a reaccionar, pero no te va a dar una opinión así directa. Y cuando cuentas un cuento, sí, porque más estás hablando de espacios más íntimos, bueno, que no siempre, a mí me tocó dar funciones en patios con 200 niños y es horrible, pero realmente la interacción es diferente. Entonces muchas veces el actor no está preparado para esa reacción del público y se le acaba desbordando. Porque entonces el niño que ya le preguntó y le vuelve a preguntar y no le contesta, y entonces le dice al compañerito, yo sé cómo, yo ya oí ese cuento, y tienes que tener la herramienta para sí, pero vuelvo a controlar y vuelvo yo a tener el control del espectáculo y te vuelvo a soltar, pero te vuelvo a recoger, y entonces eso se vuelve bien difícil y te empieza a choquear. Es lo que yo creo que muchas veces nos pasa, que ya llega un punto en el que dices, ya quiero acabar porque se me está desbordando el escenario, se me está desbordando el público, pues. Entonces, eso es algo que yo admiro mucho, por ejemplo, cuando los veo a ustedes contar, a ti, a chica, a Laura, yo los veo con una capacidad de responder al público que a mí a veces sí, cuando cuento cuentos, sobre todo con niños, me llegan a poner nerviosa, ¿eh? Es que los niños se comprometen mucho con la trama. Sí. Con el adulto tienes que luchar cuando planteas tu historia, cuando haces el calentamiento previo, y todavía quizá en la primera mitad del cuento para sumergirlos. Pero ya desde que el niño le dices había una vez, el niño ya está pensando ¿qué había una vez? Ajá. Y ya cuando le dices un castillo,
y de repente ya está uno, ¿y cómo era el castillo, señor? Sí. Y ya, ahí estás ya con ellos. Y si tú no te comprometes, como dice mi amigo Ángel Balán, también un gran actor, claro, un director y dramaturgo, pero que supo entender todo esto y que es un gran cuentero, y decía, si no te comprometes a ese nivel con la trama, pues ¿qué haces ahí? Y vaya que Ángel es un comprometido, comprometidísimo. Qué sí, bárbaro. Sí, claro. Ángel, yo he conocido, tengo muchos amigos actores, actrices que son geniales cuentacuentos. Mi amiga Valeria de la Ciudad de México, y pues tú, ahora que nos estás acompañando. Gracias. Y bueno, muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias. ¿Tú por qué crees, Adriana, que vale la pena seguir contando? Porque es la forma en la que podemos seguir manteniendo a los jóvenes, a los niños soñando, porque yo creo que cuando cuentas algo estás transmitiendo sueños, estás transmitiendo ideas que van de generación en generación y que si no han desaparecido es porque pues han de ser como mágicas, ¿no? Yo veo en la narración oral mucha magia, mucha magia, y es también como secuestrar un poquito ahora a estas generaciones que vienen de los medios digitales, de todo eso que les platican en redes y que lo creen. Bueno, pues ¿por qué no platicárselos en vivo y a todo color y mostrarles que todas esas historias que conocen a lo mejor de que se hicieron virales, puedes también hacerlas de persona a persona y que tienen muchísimo más enriquecimiento? Yo creo que es una fábrica de sueños el contar. Y ojalá pues las personas que están aprendiendo, que nos escuchan, porque yo repito, como lo he repetido en los programas anteriores, a mí me gusta compartirle este contenido a la gente que se está formando. Claro. Sobre todo porque ahorita estamos dando muchos talleres, pero todos son su versión en línea. Uh-huh. Entonces quizá no tienes las 4 horas que dura una sesión, 4 o 5 horas, una sesión presencial donde hay intercambio, hay más interacción directa, física, persona a persona, pero tratamos de completar eso. Entonces me gusta mandarles estos capítulos de los podcasts que hacemos y les digo, escuchen a esta persona, miren cómo es su visión. Ajá. Y tal vez el invitado del próximo mes me vaya a decir algo totalmente diferente, claro, a lo que tú me acabas de decir. Y eso no quiere decir que ninguno de los dos tengan la razón, ni que ninguno de los dos esté equivocado, ¿no? Porque aquí no hay, como se dice, verdades absolutas. Así es. Y es muy bueno escuchar tu verdad. Y yo te agradezco desde una vez, antes que acabe este programa, que todavía le queda como la mitad de una vez, te agradezco por venir y por compartirnos todo esto. Y bueno, vamos a pasar a una de las secciones de este programa, del podcast de los cuentos. Vamos a platicar las anécdotas, de esas anécdotas que siempre traemos aquí, una bonita y una no tan bonita, una quizá un trago amargo, algo que nos ha pasado, un tropiezo. Son como los claros y los oscuros, los claroscuros que platicamos aquí, lo agridulce, lo agrio y lo dulce, pero que yo creo que de todo, de lo bueno, a veces celebramos a veces de más y no nos detenemos para reflexionar, a ver por qué fue que me pasó esto, y de lo malo también nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Así es. Así que pues siempre le pido a todos los invitados que nos traigan una anécdota de las chidas, de las padres, de las de yupi, me la pasé muy bien, la gente me trató bien. De las que nos gusta contar, ¿no? Salí forrado, ¿no? Para la despensa de aquí a 2 meses, no sé, que nos quieras contar. O las otras, ¿no? De, me sintieron el portonazo en la cara, no me quisieron pagar, ya sabes. Ay, no, ¿cómo crees? Si eso ni pasa. ¿Será? A ver, ¿qué nos vas a compartir, Adriana? Y yo también a veces ahí saco, aquí me desahogo, ¿eh? Sí. Porque es inevitable, ¿no? La empatía, porque sí, todos vivimos situaciones muy nuestro similares. Día a día. Mira, realmente creo que yo siempre digo que de todo, hasta la peor tragedia siempre tiene algo bueno. Y también creo que lo que no sale bien es muy enriquecedor, porque sinceramente no es pose, pero de los errores he aprendido mucho más que de los aciertos, porque los errores siempre de alguna u otra forma te detienen y te hacen reflexionar, ¿no? Cosas bonitas, bueno, ¿qué te puedo contar? Para mí el subirme a un escenario, el retomar los escenarios para mí ya de entrada fue maravilloso, el poder retomar hace 9 años los escenarios y estar desde entonces ya vigente, ha sido yo creo que una de las experiencias más bonitas que me ha tocado en la vida. Pero específicamente, fíjate, a partir de que empecé a contar cuentos, tuve la oportunidad de ir a escuelas públicas a hacer por ahí parte de un programa que se llamaba los libros, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de fomento a la lectura, y lo mío es leer, creo, algo así. Íbamos ahí con fomento a la lectura a escuelas públicas
Era terrible porque yo estaba apenas empezando con esto de los cuentacuentos y eran, te digo, a veces me tocaban en los patios con 200 niños, entonces yo temblaba de terror. Pero sin duda, cuando al finalizar la función 1, 2 o 20 niños se te acercan y te dicen, yo quiero hacer lo que tú haces, o ¿dónde consigo el libro del cuento que me contaste? O ¿por qué cuentas cuentos? Dime. O una vez me dijeron, ¿verdad que tú sales en la tele? Porque logro que los niños se interesen en esta labor y finalmente creo que es mucho por lo que trabajamos. Ahorita estoy muy contenta porque a pesar de la pandemia y todo eso, logré, y es una de mis grandes satisfacciones también, logré hacer una obra de teatro infantil que tenía muchísimas ganas. Sí, vi que te fue muy bien con la del coronavirus. El coronavirus, ¿no? Creo que esa es una de mis más grandes satisfacciones profesionales que he tenido, porque, por eso te digo que todo sale algo bueno. Esta pandemia, ya sabes, todos nos quejábamos, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a poder seguir adelante, shalala. Y entonces, la misma situación nos hace que la Secretaría de Cultura saque una convocatoria virtual con un tema inédito sobre la pandemia y entonces surge por ahí el coronavirus y yo me animo a hacer algo que tenía yo como 2 años queriendo hacer y que ya sabes que, ya lo voy a hacer y es hacer una obra de teatro infantil. Y la verdad es que ha sido una de mis grandes satisfacciones, porque esa obra fue pensada para una función y ahora ya estamos, ya hemos dado funciones presenciales, ya estuve en Festival Ceiba, fue una de mis grandes satisfacciones también, cuando gente que sabes, que conoce, que sabe de lo que estás haciendo, que son grandes, que son capaces, que tienen el conocimiento y la experiencia, se fijan en tu trabajo y te llaman y te dicen, oye, me gusta lo que estás haciendo, es una de mis grandes satisfacciones también. Entonces, creo que esas han sido mis satisfacciones en esto, acercarme a los niños y lograr que mi trabajo la gente lo voltee a ver y me diga me gusta lo que estás haciendo. Qué genial que después de varios años, como 20 años decías, sí, retomaste lo del teatro y ahora con esto de la pandemia, pues yo lo he sentido también, ¿no? Se cancelaron todas las funciones, ya tenía yo agendado todo marzo, Día del Niño, abril, todo eso, hasta las vacaciones de agosto, sí, y todo eso se canceló. Y pues entramos ahí en un stand-by y luego pues también como que te viene tu síndrome ahí de abstinencia, claro, ¿no? Por la adrenalina del escenario, que también luego se vuelve de repente medio vicio de uno. Sí, por supuesto. Entonces me tocó regresar a hacer una función virtual en septiembre del año pasado y luego una presencial con 6, 7 chiquitos. En un patio, sí, en un parque. Entonces, sí. Y fue también hermoso porque dije, otra vez verlos ahí, reaccionar, platicar, de repente que te saluden, aunque sea de lejitos. Sí, que te digan bravo y así. Y ya desde ahí nada. Y yo ahorita tenía varias funciones, tampoco varias, como antes, un par de funciones en junio y se cancelaron. Sí. Se pospusieron, no se cancelaron porque estamos todavía con las ganas de hacerlas. Pero yo nada más estoy así guardando la energía porque yo sé que va a ser maravilloso y a veces se nos priva de eso nada más para que lo valoremos, yo creo, un poquito más. Y fíjate que creo que también nos ha servido para aprender a utilizar otros medios, porque lo que decías es muy cierto, estamos ahorita en híbrido y yo creo que ya no nos vamos a ir de ahí. Y esto nos ha dado la facilidad también de podernos conectar con gente que no está físicamente en el escenario. Entonces, dices, ahorita puedes hacer cosas a distancia y puedes encontrar públicos que antes no llegaban porque no estaban físicamente en Villahermosa, ¿no? Y eso también es padre. Y hemos aprendido nosotros a manejar estas herramientas nuevas de la virtualidad y hacer funciones que cuando íbamos a creer antes de la pandemia que podíamos hacer una obra de teatro, por ejemplo, digital, ¿no? O virtual. Entonces todo ha sido como aprendizaje. Sí, todo nos ha llevado también de repente igual a hacer cosas que uno había postergado. Proyectos, por ejemplo, pues yo doy un taller ahorita que es para contar con adultos, espero que ahora para el mes de julio volvamos a lanzar la convocatoria, pero tenía desde casi que yo empecé a contar con adultos. Fíjate que yo quiero tomar ese taller. Me dijo Murray, ¿por qué no te armas un tallercito de eso? Ajá. Porque yo investigué todo autodidacta, tomé un taller ahí de cuentos obscenos, cuentos cochinos, cuentos eróticos y tenía yo todo muy organizado, pero dije, ya lo voy a hacer, pero como pues, nos cayó la necesidad y tenía yo ya todo, pues ahora nunca se pone uno a organizar y lo damos a manera de diplomado, pero pues ahí está ya el producto hecho. Claro. Y bueno, ahora sí la mala.
Ay, ¿qué te puedo yo contar? Mira, creo que tiene mucho de que ver, va de la mano, fíjate, como decíamos, lo blanco y lo negro siempre van un poquito de la mano. Yo creo que de lo que más tristeza me da y lo que menos me gusta es pues las envidias que luego salen sin que nadie entienda por qué. Y me da, así como te decía, me da mucha satisfacción cuando la gente voltea a ver mi trabajo y me dice, oye, me gusta lo que estás haciendo. Me ha dejado mal sabor de boca la reacción de personas que a veces conozco, con las que incluso llegué a trabajar, y que cuando tienes un éxito, por decirlo así, o sea, no un éxito, cuando tienes un avance en tu carrera, cuando algo te sale bien, resulta que no les gusta, y entonces demeritan tu esfuerzo, ¿no? Tu trabajo, y te dicen que si no lo merecías, que si no sé qué. Entonces, pues eso me pasó, la verdad, el año pasado, después de que fui llamada a Festival Ceiba, que yo estaba muy contenta y feliz cuando se fijaron en mi trabajo y dije, ¡yay! Voy a estar en Festival Ceiba. Muchos comentarios negativos sobre mi trabajo y sobre por qué lo había logrado, pero la verdad es que en ese caso yo lo que hago son oídos sordos, y sí me da tristeza a veces pensar, no nos ayudamos, no estamos buscando que crezca junto para crecer junto con él, sino que no nos gusta que crezca el otro porque como que nos da envidia o no nos parece, o yo no sé exactamente qué sucede. Entonces yo creo que esas son las cosas que a veces me chocan, que gente que esperas que le dé gusto tu triunfo, porque de verdad no es tampoco pose, pero a mí me da mucho gusto cuando la gente que quiero y que sé que trabaja fuerte y que se esfuerza y que se prepara triunfa. Me da muchísimo gusto, y a veces no puedo entender por qué hay gente a la que, al contrario, ¿no? El éxito de los demás le causa tanta molestia. Pero pues bueno, eso es problema de ellos, no de uno. Sí, la mala vibra, pues generalmente pues, nada más cuando uno le presta atención es cuando se absorbe, si no se queda. Así es. Se queda ahí en su lugar. Y pues sí, a mí también me ha tocado, ¿no? De repente empezar a trabajar esto, ya tenía yo 27 años, o sea, este año cumplo 5 años de carrera. Mucha gente luego me pregunta, yo pensé que tenías más. No, pues yo cuento cuentos desde chamaco, pero pues aquí con mi familia, ajá, con mis amigos, en la casa, con los primos, en la escuela. Uh-huh. Pero ya empezar a trabajar, ya decir, no, pues yo voy a ser artista, voy a ser narrador, voy a contar historias. Pues fue apenas hace 5 años. Poquito. Sí, relativamente poco. Y no faltaba, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde salió? Ajá, ¿y esta de dónde es? Sí. Y luego, es que ni siquiera es tabasqueña, o ni siquiera es, no, ni siquiera. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Siempre digo que soy tallerista, que no tengo formación, o sea, podría inventarles que tengo mi estudios en Bellas Artes, pero no es cierto. Entonces, uno acepta sus fortalezas y sus debilidades, y qué padre. Pero sí hay mucha gente que, bueno, hasta lo que no come le hace daño. Y ojalá fuera menos, fíjate, porque sí creo que además dedicarse a esto ya es muy difícil de por sí, y como dicen, la unión hace la fuerza. Entonces creo que si nos uniéramos, digo, no todos, hay gente que hace unión, hay gente que se la pasa con la buena vibra, hay gente que aplaude y apoya el trabajo de muchos, y eso es padrísimo. Y pero hay gente que se unen a más para echar carrilla. Sí, pero hay otra gente que dice, bueno, ni lo conozco, ya está diciendo de mí. Entonces, bueno, por ahí me decía alguien que hablen, bien o mal, pero que hablen. Sí, esa frase, ¿no? De que se le atribuye, pero no sé si realmente la decía Don Quijote, de que si los perros están ladrando. Sí, es una frase. Es por algo, es porque algo se está haciendo. Algo se está haciendo, exacto. Ok, y bueno, te pedí, igual que como siempre pedimos, que nos trajeras alguna recomendación para nuestras escuchas, alguna recomendación de lectura, de literatura, algo para que lean. A veces me dicen los invitados, las invitadas, ¿sabes qué? No te voy a recomendar literatura, te voy a recomendar esta película, este libro que no es de cuentos ni es novela, este poemario. Te voy a recomendar, no sé, un álbum musical para escuchar, lo que quieras, algo para entretenernos, para cultivarnos, igual para conocerte. Yo creo que eso no lo había pensado, fíjate, para conocer los gustos al invitado, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo la verdad es que soy mega lectora, soy una lectora apasionada, yo leo todo. Entonces me diste en mi mole cuando me pediste recomendaciones, te podría dar como 27, pero voy a ser muy concreta. Yo fíjate que recomendaría, hay 3 libros en mi vida que yo recomiendo siempre que me preguntan. Me gusta siempre recomendar un libro para jóvenes, para literatura juvenil, porque creo que es muy interesante que los chavos, los niños tengan opciones para iniciarse en la lectura, porque luego, como no se inician con lo que deben, luego dicen que no les gusta leer. Señor, yo creo que a todos nos gusta leer, pero no hemos encontrado ese libro. Entonces, yo le recomendaría Ivanhoe, de Walter Scott, que es
A mí me acuerdo, yo lo leí cuando estaba chavita y fue así como yo me sentía, bueno, ya sabes, ya me sentaba en la mesa redonda con los caballeros del Rey Arturo, porque es una historia del Rey Arturo, de los caballeros del Rey Arturo, de los nobles de aquella época. A mí me encanta Ivanhoe, se lo recomiendo siempre a los chavos y sin duda alguna es uno de mis libros favoritos. Recomendaría también El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, que bueno, el Gabo que no lo conoce creo yo, pero específicamente El amor en los tiempos del cólera yo lo he leído 5 veces en mi vida. 5 veces. Así que podrán saber que no me acuerdo de algún libro que haya yo leído 5. Bueno, seguramente sí, tengo... Es mi libro favorito por mucho. Quizá El llano en llamas. El llano en llamas. Bueno, por esto yo te podría recomendar 300,000 porque Juan Rulfo también es maravilloso. Pero este libro específicamente, fíjate qué chistoso. Yo, ese libro sale en el 85, 86 creo. Yo lo leo, de alguna u otra forma, no me acuerdo bien cómo, pero mi abuelo me lo recomendó. Y yo lo leo y además de que la trama es hermosa y la narrativa de Gabriel García Márquez es única y mágica, shalala, a mí me llama muchísimo la atención desde la primera vez que lo leo el torno geográfico. No dice dónde se desarrolla, pero entonces era un lugar caluroso, húmedo, ya sabes, todo así. Entonces a mí el lugar me llama la atención muchísimo y dije, ¿qué lugar tan mágico? Y la historia y todo. Y cuando yo llego a Villahermosa, no sé, 10 años después, en el momento en que empiezo a vivir aquí, digo, es que esto es El amor en los tiempos del cólera. Bueno, también podría ser Macondo, pero específicamente me remontaba El amor en los tiempos del cólera. Entonces me salía a buscar El amor en los tiempos del cólera, a ver dónde lo conseguía, porque mi ejemplar lo había dejado yo en Guadalajara. Lo consigo y lo leo. Y entonces fue como conectar lo que Gabriel García describía con la realidad de mi vida que me tocaba ya vivir. Entonces, por eso yo creo que es uno de mis libros favoritos. De alguna forma yo digo que es como una predestinación que tenía yo, como que el libro me quiso decir, vas a acabar en un lugar así. Entonces siento que es un libro que me habló. Y finalmente les recomendaría también un libro de una escritora española que se llama Julia Navarro, que es una mujer que fue periodista, porque todavía no muere, periodista, y entonces su narrativa es súper documentada. Tiene libros de novela histórica. Si les gusta la novela histórica les va a encantar Julia Navarro. Y este libro se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Es un librote que si lo ves dices nunca lo voy a acabar, pero su forma de escribir te atrapa de tal manera que no puedes dejar de leer. Y habla sobre el conflicto palestino-israelí, de los territorios ocupados, de la Franja de Gaza, todo eso, pero desde una visión histórica muy bien documentada. Y entonces para mí es un libro que enseña muchísimo. A mí los libros que me dejan una enseñanza histórica y que me ayudan a comprender algo que está sucediendo. Todavía hoy en día, hace poco había problemas en la Franja de Gaza. Creo que son cosas que tenemos que entender como ciudadanos de este planeta. Creo que hay cosas que no podemos decir, no me interesan. Entonces a mí Julia Navarro me parece una escritora que te mete en esos escenarios de conflictos del mundo que siempre es interesante aprender y poder interpretar de alguna forma. Y este libro es uno de ellos. Se llama Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, y de verdad se los recomiendo también. Muy interesantes tus recomendaciones, ¿no? Desde Ivanhoe de Sir Walter Scott. Y qué importante. Ahorita estoy leyendo precisamente un libro, no lo tengo aquí a la mano, qué tristeza. Se llama Cuentos Populares Británicos. Ahí voy a poner en la descripción el autor, porque para eso te digo que quisiera tenerlo a la mano, porque no me acuerdo del autor. Y uno no se imagina, de repente ha visto pues la cultura pop, nos ha llevado a conocer que la espada en la piedra, que algunas cosas de la importancia que tiene en la tradición oral inglesa este personaje del Rey Arturo. Fíjate, en este libro de Ivanhoe aparece Robin Hood, pero no como Robin Hood, sino como Locksley, que es su título nobiliario. Él es Robin de Locksley, y entonces en Ivanhoe aparece Locksley, que finalmente después deriva en Robin Hood. Y entonces, sí, a ti te va a gustar, porque finalmente es una narrativa de una historia como de tradición, que se va lanzando de boca en boca, ¿no? Entonces, es un libro bien interesante. Yo me acuerdo que lo leí y me encantó. Me encantó la historia. Te digo, yo ya me hacía yo sentada ahí vestida de Lady Wilhelmina ahí en la mesa del Rey Arturo. Entonces sí, yo se lo recomiendo mucho, sobre todo a los chavos, a los jóvenes que se quieren iniciar en la lectura. Y totalmente, pues tiene que ver con la oralidad también la otra recomendación, ¿no? Todo lo que escribió Gabriel García Márquez. Claro. Tengo entendido que él llegó a decir, ¿no? Que él escribía de las cosas que le contaban. Ajá. Él escribía de lo que le contaba. Por ahí hay una anécdota que no sé si sea cierta, que después de que le dieron el premio Nobel, su abuelita dijo, no, pues me lo hubieran dado a mí, si son puras cosas que yo le platicaba. Que yo le platicaba. Y lo mismo, ahorita entró a colación más o menos Juan Rulfo, ¿no? Que libro del Llano en Llamas se iba a llamar Los cuentos del tío Celerino. Ajá. Porque son puros cuentos que le contaba su tío Celerino, y hasta él lo dijo.
el día que mi tío Celerino se murió, pues yo dejé de escribir. Y Gabo también, cuando ya estaba en las últimas, decía, no, ¿por qué ya no escribes, Gabo? Saca otra novela, ¿no? Por ahí sacó alguna, ¿no? Antes, algunos años antes de fallecer, pero dijo, pues es que ya la gente que me contaba ya pues no está. ¿Sí? Ya eran los viejos, ahora yo soy el viejo y ya no hay quien me cuente nada. Y así encuentra uno otros autores así que representan casi siempre la literatura de ciertas naciones, ciertos pueblos. Y yo les digo a ese tipo de libros que son los libros que hablan. Así es. Porque sientes que estás escuchando esas voces, no escuchas solo sus voces, sino escuchas todo lo que traen atrás, ¿no? Todas las voces de los que le contaban a ellos, ¿no? Entonces, sí, escuchas toda la tradición completita, sí. Te digo, a mí finalmente El amor en los tiempos del cólera, yo siempre he dicho que es un libro que me habló a mí. Me dijo, Adriana, para allá vas. Entonces, me habló con su geografía, con su realismo mágico, con los paisajes. Yo me acuerdo que a mí me llamó muchísimo la atención y en aquella época pues ni siquiera me pasaba por la mente que yo iba a acabar aquí en el Edén tabasqueño. ¿Qué estás? Bueno, ya nos has platicado varios de los proyectos que tienes, de las cosas que has estado haciendo, de tu carrera. Ahorita, en este preciso momento, ¿en qué está trabajando Adriana Calvo? Estoy muy contenta y orgullosa de decir que estoy en un proyecto PECDA, por primera vez en mi vida. Órale. Estoy dirigiendo un proyecto PECDA que metimos como grupo teatral, porque bueno, yo tengo también una compañía, no es compañía teatral, es una, no sé, empezó como mi pasión en la difusión cultural también, empezó como una herramienta de difusión, se llama Palíndromo Creativos, y ahí difundimos todos los eventos que hay, pero ya también desde hace algunos años, nos dedicamos a la producción teatral, por cuestiones ahí que nos fue llevando la vida, y entonces como grupo teatral, Palíndromo Creativos, metimos un proyecto al PECDA, que afortunadamente salimos beneficiados, y ahorita estoy dirigiendo a 3 actores maravillosos, Mariana Maciel, Paz Vidal y mi querido Apo, que lo conozco nada más como Apo. Apo, nunca me has dado tu nombre completo, Apo. Y bueno, pero ahí estamos dirigiendo a estos 3 chavos jovencitos, muy talentosos, que me hicieron el favor de invitarme a dirigirlos con una obra de un dramaturgo español. Y pues ahí estamos, tenemos ya el compromiso encima y tenemos que sacar la obra ya para noviembre, entonces estamos a marchas forzadas trabajando muchísimo. Con eso de las fechas de la pandemia y eso se movió todo eso del proyecto del PECDA, recientemente salieron los resultados. De hecho nosotros metimos el proyecto en marzo, pero los resultados salieron hasta mayo, entonces empezamos a trabajar desde antes porque la verdad es que y de hecho creo que es PECDA 2020 todavía, que está atrasado, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Estamos en la incertidumbre si es presencial, si es virtual, si es cómo, entonces eso también nos tiene así, pero pues nosotros estamos trabajando ahorita y ya las adecuaciones vendrán más adelante. Sí, así yo con mis compañeros Matilde y Luis metimos un proyecto, pero a otra raíces, yo también metí ahí y no salí seleccionada, así que felicidades a ustedes. Y felicidades igual para los que están en el PECDA. Ahí salimos seleccionados y salió apenas ayer, los resultados, y ya las funciones van a ser en junio. Sí, cierto. Entonces estamos así. Esto ya era proyecto cantado, tenían que tenerlos listos, si salían ahora, y si no, pues ya trabajaron en vano. Pues. Sí, de hecho ahí le anunciamos, ¿no?, a la gente que pues ya nosotros ya nos conformamos ya como colectivo, una agrupación. Qué padre. Y pues le pusimos el nombre del proyecto, pues ya como fue nuestro primer proyecto, ya para lo que siga así nos vamos a llamar. Oye, y Mati Pacheco, que es maravillosa, Luis Soberano también está contigo, ¿no? Sí, los 3. Ahí estuve con Luis el martes. Me dio mucho gusto que nos pusiéramos de acuerdo los 3, porque a mí de lo que me gusta contar, yo siento que esas son las personas con las que me puedo compaginar más, porque pues son los que se saben historias de pueblo, de rancho. Sí, son Mati es mágica cantando, verdaderamente. Mati, aquí la vamos a invitar, yo creo que para esta misma temporada la vamos a tener por aquí, bueno, si ella quiere. Soy su fan. Sí, Mati lleva, pues de todos los que contamos de aquí en este estado, yo creo que es la que lleva más años. Y tiene una personalidad arrolladora y una manera de contar increíble. Sí, la verdad, Mati, soy tu fan. Besos. Sí, ya nos va a platicar Mati más sobre su trabajo. A la señora Chuhov le dice, la dueña. Sí, es cierto. Adriana, antes de que nos digas dónde podemos encontrar tu chamba, tu trabajo, tus redes, todo eso, me gustaría preguntarte, si tú le pudieras dar un consejo, ¿no?, al joven o no tan joven, cualquier persona que de repente, el otro día conocí una señora como de 80 años que está empezando a vender sus pinturas. ¡Ay, qué padre! Apenas. ¡Qué maravilla! Bueno, no sé, a lo mejor me dice, oye, tengo 60, pero... Bueno, ya mayor, le dices, no hablaba de usted, señora, hablaba de otra. Bueno, una señora ya mayor, exactamente, que está empezando, tomó un tallercito de pintura con un cuate y
y estaba empezando ya, muy bonitas sus pinturas, eran flores, eran frutas así, pero con algo que tenían ahí muy de ella, a venderlas, a comercializar y a producir su arte, porque dijo que desde niña ya quería ser pintora. Fíjate. Y la vida nunca se lo permitió. Entonces te digo, no es exclusivo para los chavos que están saliendo de la prepa, que van a estudiar arte, no, para cualquier persona que quiera empezar este camino, no solo de los cuentos, o sea, esto te decía yo de la pintura, del teatro, del arte, esculpir, escribir, grabar, ¿qué le recomendarías tú a esa persona? Pues precisamente lo que acabas de decir, no hay edad, no se limiten, si les nace, si les late, hagan su arte, busquen dónde lo pueden llevar a cabo. Pero yo creo que básicamente los consejos que yo les daría son dos. Tengan la idea clara de que el arte también es una empresa, no regalemos el trabajo, no pensemos que es una suerte que alguien nos pida dar un trabajo o contar un cuento o hacer una obra o tocar en un lugar. Creo que es muy importante también acompañar la formación artística con una formación administrativa, hacer un poquito de análisis de costos, saber en cuánto nos está saliendo hacer lo que hacemos, el que pinta, cuánto le sale comprar sus pinturas, sus lienzos, el músico, su equipo, en fin, para que cuando nosotros tengamos el producto terminado lo veamos como algo que nos costó no solo esfuerzo, sino también dinero y podamos darle un precio justo. Creo que es muy importante profesionalizarnos en el arte. Segunda, estar abiertos a las críticas. Yo también va a sonar a que es pura pose, pero se los juro en verdad, a mí me encanta recibir aplausos y ¡ay, qué bonito lo hiciste! Muy bien, claro que sí, el ego siempre lo agradece, pero me gusta mucho más las críticas constructivas. Bueno, algunas son destructivas, pero sabes de quién viene, ¿no? Pero una crítica siempre será bien recibida. Creo que tienen que aprender que tenemos que estar abiertos a las críticas. Al hacer arte, obviamente te estás poniendo en un escaparate, la gente te va a ver y no a todo mundo le va a gustar lo que haces. Entonces creo que es muy importante aprender que de lo que hacemos siempre va a haber una retroalimentación y aprender esas críticas para ir creciendo y mejorando. Y también creo que nunca se deja de aprender. Aunque seas el más chipocludo del mundo, siempre vas a aprender algo de alguien. Entonces, ver el trabajo de nuestros compañeros, ver qué podemos tomar, ir mejorando siempre y aceptar cuando nos equivocamos y la regamos para corregir el rumbo y seguir adelante. Y tener, pues siempre si te late, hazlo. Sí, qué importante todo lo que acabas de decir y ojalá pues pongan mucha atención las personas que andan inmiscuyéndose en esto. Mucho talento, ¿no? De repente se pierde, ¿no? Porque se apabullan ante una crítica. Ajá. O porque simplemente no tomamos en cuenta eso que dijiste primero, ¿no? Ese aspecto también de negocios. De profesionalizarnos. ¿Sí? Porque, pues sí, es nuestra forma de vida. Hay mucha gente que se dedica a otra cosa, que está en esto, que tienen otro labor, un empleo de planta y de repente yo siento que dicen, pues si yo ya tengo eso seguro, ¿qué más da que yo vaya a regalar mi arte? Que yo o ceder ante esas palabras mágicas que de repente nos dicen ciertas personas para que te des a conocer. Sí. Y tienes 20 años dándote a conocer, ¿no? Ya me conocen. No, el momento para empezar a darle valor a tu trabajo, pues es ahora, desde que tú te estás preparando, desde que te estás formando y estás invirtiendo, pues uno gasta en sus talleres. Claro. Uno gasta en libros, uno adquiere acervo, materiales. Y se hasta vale. el vestuario uno piensa, voy a comprar este sombrerito. Ajá. Porque se me va a ver bien cuando vaya a contar un cuento. Ahí se te fue una inversión. Y yo creo que no siempre se trata de dinero, fíjate. Sí, también es lo que te iba a decir. Se vale también de repente decir, lo quiero hacer por amor al arte y voy a ir a tal comodidad y con el simple gusto de ir y ver la cara de los niños o de la gente que me ve, lo hago de mil amores, pero que sea una decisión propia. Que tú digas, quiero en este momento, mi trabajo vale la satisfacción que me voy a presentar en tal o cual lugar. No necesariamente la cuestión monetaria, pero sí es importante que lo veamos como una empresa en la cual estamos haciendo un trabajo de calidad y merecemos que se nos vea como tal. Sí, así es. Lo que iba a decir, quizá no siempre se trata de dinero, pero sí de una retribución. Exactamente. A veces es monetaria, pero a veces es espiritual, emocional. Exacto. A veces dice, voy a esta comunidad donde la gente no va a tener para pagarme lo que yo cobro por una función. Oye, pero te regalan un pozol delicioso. Hombre, yo me acuerdo en Centla. O un tamal de algo. Ay, no, delicioso. En Centla los niños de una telesecundaria se cooperaron para mi pasaje. Fíjate, ya. Porque para mi pasaje y ahí sí quedó algo para que yo me pasara al mercado a comprar un queso de puerco ya cuando venía de regreso, pues estuvo bien. Pero llegó la gente que de ahí de la comunidad
con unas empanadas de Sí, pescado. sí. Eso también es un pago, claro Sí. que sí. O sea, no nada más estoy hablando de que lo vendamos por hacerlo comercial. Tú que trabajas también este aspecto de la doctora Payaso, ¿no? Ajá, de Doctores de la Risa Tabasco. Sí, ándale, de los doctores de la risa. Ahí pues, ¿para qué te platico de esto, no? Es la retribución que luego uno recibe en ese aspecto de trabajar en un hospital, en un albergue. Sí, con la gente que según tú vas a animar y te acaban animando el día, ¿no? Estuvimos precisamente claro. ahora en pandemia en albergues con lo de las inundaciones y entonces bien padre, una retribución que te da ahí, como dices, emocional muy bonita, ¿no? También. Pero es trabajo, al final de cuentas es trabajo. Como dices, no se vale tampoco que te la estén durando todo el tiempo, aunque para que tengas oportunidad, no, pues la oportunidad ya la tengo, ¿no? O sea, yo decido claro. cómo la tomo. Así sí, es. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo, Adriana? Pues mira, básicamente, pues les voy a decir que sigan mis redes sociales. A mí en Facebook como Adriana Calvo Méndez. Y también les platicaba hace rato de mi productora, de mi difusora, Palíndromo Creativos en Facebook, Palíndromo Creativos. Instagram y Twitter estoy como a Calvo Méndez. Y Palíndromo-creativos en Instagram, porque Twitter no tengo como Palíndromo. Y bueno, ahí estoy en las redes sociales a cada rato difundiendo y todo esto. Y más que nada son las herramientas que utilizo yo para difundir el trabajo. Tengo por ahí una lista de difusión de WhatsApp, entonces también si a alguien le interesa unirse a nuestra lista de difusión de eventos culturales. Eso iba yo a comentar, porque casi se me pasa. Te iba a agradecer mucho por eso que haces. De repente, a veces digo, gracias, Adriana. Y a veces dices, ¡ay, deja de mandar cosas! No. A veces simplemente digo, chale, ¿por qué le digo? Pues ya siempre le digo lo mismo, gracias. Sí, si a alguien le interesa que me contacte por mis redes. Es muy interesante esa labor, ¿no? Porque de estar en esa lista, o sí, contáctenla y ahí les van a llegar ahí los flyers, los eventos, todo eso. No tienen que ¿cómo se dice? Descargarlos todos o a veces decir, se va a llenar mi memoria. No, se le puede poner en el WhatsApp. Ajá. Pero de repente dices, esta semana tengo ganas de ir al teatro, ¿qué habrá? Y dices, pues ya me mandó Adriana ahí los eventos, porque yo sí la aplico. Qué bueno que sí lo apliques, gracias. Sí. A ver y qué hay es por una allá. lista de difusión grande, ya fíjate, ya estamos casi cerca de los 200 personas ahí. Y muchos no son del gremio, entonces es gente de público que una de mis grandes preocupaciones es la creación de público, en verdad es una de mis grandes preocupaciones. Entonces, si les interesa estar en esta lista de difusión, en cualquiera de mis redes sociales, mi Facebook es público, entonces puedes entrar a verlo y mandarme mensaje Messenger y oye, Adriana, quiero estar en tu lista de difusión. Igual, cuando se quieren salir les digo nada más, díganme ya no y los damos de baja, porque es generalmente una vez a la semana que mando información ahí. Bueno, pues ya saben, a mí me pueden buscar como Delfín Cuentacuentos, así estoy en Facebook, así estoy en YouTube. Y tengo Instagram, ahí no estoy como Delfín Cuentacuentos, ahí estoy como Hip Delfín. Y pues muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Muchas gracias, Adriana, por venir. Hoy estamos transmitiendo, amigas, amigos, desde su casa, en la pintoresca y hermosa colonia Tamulté de las Barrancas, pueblo mágico en Villahermosa, Tabasco. Absolutamente pueblo mágico. Tenemos 2 perritos. Ahí sí escucharon llorar un perro. No es que lo estemos torturando ni nada. No. Es que teníamos un perro y recientemente, hace unos días, nos trajeron otro. Y se hicieron muy amigos y no nos dejaban grabar Estaban muy emocionados. sesión, este podcast. Entonces los tuvimos que separar y uno de ellos pues se puso así como quería abrir la puerta y el otro sí se puso a llorar. Entonces ahí si escucharon a los perritos, pues ya saben, aquí pues son el alma y los pelos de la casa. Y están hermosos, están preciosos. Muchas gracias. Preciosos. Y pues muchas gracias de nuevo por llegar al final de este contenido. Muchas gracias por escucharnos. Adriana, ¿cómo te la pasaste? Divertidísima, Gibran, siempre me la paso muy divertida, me encanta platicar contigo, ya sabes que te quiero y te admiro muchísimo y siempre lo digo, eres mi maestro de narración oral, siempre aprendo algo cuando te veo en escena y me encanta tu vibra, me encanta esas ganas de siempre estar trabajando y construyendo y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Gracias de nuevo, Adriana, y gracias de nuevo a todas y todos ustedes. Gracias por compartir, por darle like, por todo eso, ya saben que aquí nos vemos el próximo mes con otro programa, otro contenido, otros temas, otras recomendaciones, otras anécdotas, otro invitado o invitada muy especial. Aquí los espero, aquí las espero. Esto fue el podcast de los cuenteros, el podcast de las cuenteras. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.